Vamos a continuar con este taller de Access. Lo que vamos a aprender ahora es a crear una tabla. Dijimos que Access es una base de datos y está formado por 4 elementos. Son las tablas, los formularios, las consultas y los informes. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar viendo cómo se procesa, se ingresa la información en las diferentes bases de datos. Las bases de datos están formadas por sobre todas cosas por información, datos, y esos datos se almacenan en tablas. Así que comencemos aprendiendo cómo creamos una tabla. Para generar una tabla, crear una tabla, vamos a la opción crear, a la pestaña crear, y ahí vamos a ver que tenemos la opción tablas. Tenemos listas de SharePoint, diseño de tabla y tabla. Yo para crear una tabla lo puedo hacer con la opción tabla o con diseño de tabla. ¿Cuál es la diferencia? La opción tabla me va a mostrar la tabla para que yo directamente empiece a ingresar los datos. Si yo elijo la opción diseño de tabla, la tabla va a aparecer así. Esta vista, lo que tiene con respecto a esta, es que yo aquí ingreso lo que sería en Excel las columnas. El campo, recuerden que son las columnas, y así ingreso como si fueran filas. Entonces generalmente, vamos a cerrar esta, nos quedamos con esta. Generalmente lo recomendable es comenzar de esta manera. Cuando tú entras a Access, generalmente el diseño de tabla aparece así, y si lo querés cambiar, bueno, lo podés hacer de varias maneras. Una manera es que aquí donde dice tabla, apretás el botón derecho y le decís a Access, vista diseño. Te va a pedir que le pongas un nombre, vamos a ponerle clientes, y automáticamente vos vas a ver este botón que es cómo cambia la vista. Esta es la vista que tenemos diseño, y cuando apretás arriba de ver, ahí te lo cambia a la vista hoja de datos. La vista hoja de datos es la vista que utilizo para ingresar los datos, pero como todavía no ingresé los campos, es lo primero que tengo que hacer. Acá vamos a poner el nombre, vamos a hacer primero una lista de los campos y luego voy a ir explicando otro elemento importante en una tabla que son los tipos de datos que tengo que elegir. Ahí está. El teléfono, vamos a poner cédula de identidad. Vamos a poner fecha de nacimiento. Vamos a poner el salario bruto. Vamos a poner si cuenta con tarjetas. Vamos a poner el mail y vamos a poner la foto. Y vamos a crear otro campo que se llama observaciones. Ahora, lo importante aquí, o el siguiente paso, son dos cosas que tenemos que aprender a manejar: el tipo de dato y las propiedades de cada uno de los campos. Como ustedes habrán visto aquí, nombre del campo, salió automáticamente el campo ID. El campo ID además tiene como una llavecita que, si ustedes se fijan acá, dice clave principal. ¿Qué significa eso? Cuando un campo es clave principal, significa que es un campo único. Ningún registro se va a poder repetir. Generalmente esta opción se utiliza cuando yo tengo más de una tabla en mi base de datos. Si yo tuviera una sola tabla, no es muy común que se utilice un campo clave principal, aunque se puede hacer, por supuesto. Si yo, por ejemplo, tengo un negocio que tengo 3 tablas, una tabla son los clientes, otra tabla son los productos y otra tabla son las ventas, lo que yo quiero cuando voy a vender es vender productos, por lo tanto tengo que vincular los productos y vender los productos ¿a quién? A los clientes. Por lo tanto, en la tabla ventas tengo que tener productos y clientes. Por lo tanto, voy a necesitar saber lo que sería como el código de barra del producto, que es, además del precio, la cantidad, las medidas, etc., quiero saber el número del producto. Y también quiero saber la persona que lo va a comprar. Puede ser el número de cédula,
puede ser el teléfono, puede ser el nombre y el apellido. Lo que pasa que con el nombre y el apellido puede haber dos personas que llamen igual. Entonces generalmente para que ese problema no lo tengamos, se crea un campo único en cada una de las tablas. Ese campo único se llama campo ID o campo identificación. Que otra de las cosas que se suele usar es que ese campo se autogenera. Por ejemplo, cuando empiezo a ingresar los datos, el campo es el 1. Sigo ingresando los datos y va a ser el 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, nunca va a haber un registro que se repita. Se va autonumerando. Por eso el tipo de dato es autonumeración. Y aquí debajo, dentro de autonumeración, yo le puedo decir que sea entero largo o ID de replicación. Entero largo son los números enteros, números naturales, 1, 2 y así sucesivamente. El siguiente, incrementalmente, aleatoriamente. Y conviene que sea incrementalmente, o sea, 1, 2, 3, 4. Si yo le pongo aleatoriamente, él puede saltar del 1 al 8, del 8 al 15, del 15 al 4, del 4 al 3, del 3 al 7. Y para que llegue a un orden incrementalmente. El nombre, ¿qué voy a ingresar acá? Y texto. Texto corto. Vamos a ver las opciones. Tenemos texto corto, texto largo, número, número grande, fecha y hora, moneda, autonumeración, sí, no, objeto le, hipervínculos, datos adjuntos, campo calculado y asistente para búsqueda. Esos son todos los tipos de datos que admite Access. Texto corto significa que el campo admite hasta 255 caracteres. ¿Y ese número de dónde sale? De aquí de abajo. En propiedades del campo veo que dice tamaño del campo. ¿Esto qué significa? Que Access va a reservar 255 espacios para que yo complete. Ahora bien, ¿yo necesito 255 espacios? No, no necesito. Necesito para el nombre 20 espacios y va a sobrar. Entonces, ¿da igual que ponga 255 o 20? No, no da igual, porque si yo reservo muchos espacios, esos espacios se llenan con espacios en blanco, por lo tanto, ocupan lugar. En este caso que nosotros estamos iniciándonos en el mundo de Access y estamos creando nuestra primera tabla, no difiere mucho el espacio del archivo de la base de datos. Pero si yo estoy trabajando en un negocio donde tengo 5, 10, 15.000 registros por día, si yo reservo mucho espacio, va a empezar a aumentar considerablemente el tamaño del archivo. Por eso en realidad es preferible que eso esté autoajustado desde el comienzo. Si bien más adelante yo lo puedo cambiar, no es lo ideal. Lo ideal es que yo fije una medida y me quede con esa medida. ¿Sí? Bueno, para el apellido pasa igual. Vamos a ponerle 20. Dirección, ponemos un poquito más. Ciudad, es solo ciudad, o sea, no es ciudad y país. Vamos a ponerle 20. Teléfono. Teléfono sería número. Ahora, si yo le pongo número, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, solo admite números. Si yo voy a poner un número internacional que generalmente comienza con el más, no me lo va a admitir. En el caso de algunos países, los números de los celulares empiezan con el 0. O si voy a poner un número, muchas veces puedo poner los ceros adelante. De esta manera, lo ideal sería que yo ponga texto corto y le diga a Access que reserve 20 espacios. Cédula de identidad, vamos a ver que es un campo especial. Los campos especiales en Access se les llama máscara de entrada. Y ahora van a entender por qué. Después que lo haga todo, lo voy a explicar. Fecha de nacimiento, que sería fecha y hora. Y dentro de fecha y hora voy a elegir el formato. El formato de la fecha que yo quiero es fecha corta. O sea, quiero el día, el mes y el año. Muy bien. Sueldo bruto. Salario bruto puede ser número o puede ser moneda. Si elijo moneda, el formato de la moneda lo elijo aquí. Puede ser en euros, puede ser fijo, estándar. Esto va a depender un poco, donde dice fijo y estándar, de la configuración general del sistema. O sea, tendría que ir al panel de control y donde dice ubicación, elegir que la ubicación sea la ubicación real del país en el que estoy. Tarjetas. Quiero saber si tiene tarjetas de crédito o quiero saber cuáles tiene. Bueno, si yo solamente quiero saber si tiene tarjetas o no,
la opción correcta sería que el campo sea sí o no. O sea, si yo elijo que el campo sea sí o no, lo que le estoy diciendo a Access es que me muestre un casillero donde si está tildado es sí y si no está tildado es no. O sea, sería un campo true false, true o false. ¿Tá? Bueno, en este caso yo quiero saber y darle opciones de las tarjetas, o sea, Master, Visa, American Express, OCA o las que sean del país. Entonces, eso es una lista desplegable en Excel. Acá la lista desplegable se llama asistente para búsqueda, que lo vamos a ver ahora nomás cuando terminemos. El mail, que coloque el mail, si va a colocar el mail es un hipervínculo. La opción hipervínculo sirve tanto para mail como página web. Foto, quiero que agregue su foto, por lo tanto va a ser objeto le. Objeto le me permite agregar. La otra opción es que yo ponga datos adjuntos y ahí puedo, por ejemplo, si esto fuera la ficha de una persona o de alguien que está buscando trabajo, puede agregar el currículum, por ejemplo. O puedo adjuntar una factura también. En este caso, objeto le. Y el campo observaciones va a ser texto largo. ¿Cuál es la diferencia con texto corto? Que admite más de 255 caracteres. Por lo tanto, puedo poner más texto que en texto corto. Esto sería lo básico de los tipos de datos y vimos en algunos casos las propiedades del campo. Ahora, ¿cómo le digo a Access que esto lo guarde? Bueno, lo puedo hacer de varias maneras. Aprieto en el disquete, primera manera. Vieron que el atajo es control G. O puedo hacer botón derecho guardar. Si yo hago algo acá y después lo cierro, en este caso la tabla, me va a pedir si quiero guardar los cambios. Acá le puedo decir que sí. Y acá aparece la lista de los elementos, objetos que vaya teniendo. Con el doble clic ya me lo muestra para ingresar los datos. En este caso cambio la vista y sigo estando en la vista para diseño, que es la vista donde ingreso los datos. Vamos a quedarnos por aquí y en un siguiente video vamos a hablar de cómo en una tabla generar un campo que tenga máscara de entrada y vamos a hablar de asistente para búsqueda, que es una lista desplegable como la de Excel. Así que los espero en un siguiente video.